si le han comentado algo en alguna de las otras materias, pero posibilidades de retomar presencialmente, todavía no se dice nada, están trabajando. Así que la idea es poder cerrar las actividades bien, ¿sí? Así que por favor mándenlos los que tienen que actualizarse con esta primera etapa, que son las actividades del aula, mándenlas antes de las vacaciones, así no se junta con la última actividad, que hay que mandarlas después y también pueden descansar un poco. Bien, ¿alguna otra consulta con respecto a las tareas o algunas cuestiones administrativas? A mí lo que más me preocupa es que todos estén en orden, sepan su condición, no haya confusiones para cuando tenga que poner al día las planillas, no haya sorpresas después. Profe, ¿podría decirme qué actividad debería hacer yo? Kevin Corso. A ver, ya, espera un minuto que voy a traer el trabajo, pero si vos entras al aula, ya prendo la tablet para mirar. Si vos entras al aula, la verdad que no sé bien, espera que abre la planilla. Si entras al aula, Kevin, ahí están en una parte, en una sección que tiene que ver con actividades de recuperación. Ahí están ahí están los nombres de qué tipo de actividades. Yo creo que vos has cumplido en algunos casos algunas tareas, así que espérate que se me abra el documento y ya te digo qué actividad salís como ausente. Mis documentos. Pero si entran al aula, ahí están todos, cada uno de ustedes con qué tipo de tareas tienen que recuperar. Recuerden que hay un último foro, que es el foro del tema de paradigma, que ese foro, bueno, algunos ya tenían como las de 4 actividades que hemos hecho, hay que cumplir con 3. En algunos casos hay algunos de los que están en el listado que no tienen ninguna de las 3 actividades anteriores, entonces pueden hacer 2 y participar en este foro, o ya los que han cumplido no hace falta que estén en el foro. No se me abre, esperen un segundo. Bueno, hasta que vea de Kevin, que alguna otra pregunta, alguien otro tiene una pregunta, se me está actualizando el sistema justo. ¿Ninguno? Están desganados hoy, no están aquí. Bueno. Ya te digo cuando pueda abrir el archivo, Kevin, pero si no entra al aula virtual y ahí vas a encontrar, pero creo que vos estabas más o menos, estabas bien. A ver, acá está. Corso Lamas. Corso Lamas. No, aquí tengo bien, Kevin. Faltaría, tengo como que tener las actividades presentadas. Por las dudas, entra al aula, pero tengo como que no estás como casi todo en condiciones. Está completo. Ah, bien, gracias, profe. Sí, por las dudas entra a ver en el aula, pero te tengo como que tenés todo en orden. Las cosas se perdían menos cuando los cálculos eran en papel. Bueno, nos queda lo último. Como les digo, lo importante es que todos tengan registro, porque la verdad que esta, a diferencia de otros años, ha sido, bueno, una situación realmente excepcional, todo lo que nos ha tocado, pero también la bibliografía, mucho de la bibliografía que tienen en el aula y están trabajando, no es la misma bibliografía que hemos trabajado en años anteriores.
El año anterior hemos trabajado un libro que está en la biblioteca de la universidad, que es de Introducción a la Ingeniería y Sociedad, y hemos tenido otros tipos de lecturas, que este año la verdad que mudarnos al aula virtual ha hecho que también mudemos algunos contenidos, renovemos algunas lecturas para trabajar. Así que cuando tengan que preparar la materia o los trabajos que tienen para completar, los textos, todos los textos, todo lo que les sirva para la producción de ese material está en el aula virtual. La bibliografía, los PowerPoint, con ese material preparan la materia y trabajan, ¿sí? Así que cualquier cosa, todo está ahí para la organización de la materia. Además, muchas de las consignas, si tuvieran que ir a rendir en el examen final o presentarse, ya estoy mirando cómo va a ser el próximo trabajo, alguna tarea de integración, los trabajos que han realizado en los foros o en las tareas que se han pedido en el aula virtual, sirven como material para poder trabajar en una propuesta de integración o en una exposición oral si tuvieran que ir a rendir con mesa cuando retornemos a la presencialidad y hay que presentarse en final, ¿sí? Así que, bueno, les pido que vayan adelantando a los que ahora les toca hacer todo el trabajo, pueden adelantar de esa manera los resúmenes y las lecturas de la tarea. La clase anterior trabajamos como el último punto, que fue el punto más importante. A ver, esperen que hay un chat aquí que no los había visto. Trabajamos el último punto que era respecto a paradigma. Todo el material de paradigma está subido y está subido el Power con el que yo les fui presentando, y ahora nos queda el último tema para trabajar. Me pasa lo siguiente. No quiero seguir avanzando con muchas ideas o muchos conceptos porque hay varios que están como atrasados con los anteriores, así que con esto haríamos un cierre de la materia. Seguramente este contenido es como para que ustedes lo puedan integrar, incorporar cuando trabajen la propuesta del segundo práctico, que ya les voy a subir la consigna mañana y es la que hay que entregar posteriormente. Pero con esto cerraríamos un poco la idea. Hay lecturas al respecto entre la relación entre ciencia, técnica y tecnología, ¿no? Y un poco el lugar de la ingeniería. Ya veremos cómo se plantea la materia del segundo año, ya habrá novedades de qué condiciones, cuántos son los que van a cursar, estas cuestiones. En años anteriores, este tema que hemos iniciado acá de ingeniería, tecnología o de investigación se retoma en redacción de informes para empezar a pensar desde un ámbito más académico, una escritura académica, la elaboración de un proyecto de investigación, ¿no? Así que bueno, ya revisaremos cómo armamos la materia del segundo cuatrimestre, que les sea más útil, que les sea más práctica, más en estas condiciones en donde de alguna manera que ustedes me escuchen hablar de lengua, de adjetivo, pronombre, tipos de texto, no va a ser tan práctico en esta situación que estamos acá virtual, mediatizados por lo virtual, si no es en un ejercicio de escritura, ¿no? Así que bueno, seguramente los textos que tengan ahí en Ingeniería y Sociedad también van a ser textos que a lo mejor podemos llegar a retomar y a seguir trabajando en el segundo cuatrimestre. Así que el que no esté en el aula y tenga que recuperar, o el que no ha ingresado al aula, que algún compañero le comparta el material, o bájenlo en un archivo al material para que lo tengan disponible al momento de organizar la lectura y de trabajarlo, ¿sí? Bueno, dicho esto, cierro el tema. ¿A alguno le ha quedado pregunta de los temas anteriores, del texto anterior, de la actividad que hay que realizar? Voy a compartir la pantalla, esperen un minuto. ¿O estamos todos en orden? Profe, esta actividad que... No te escucho.
¿Me escuchan ustedes? Y a alguien se le quedó, que no sé quién estaba hablando, se quedó mudo. No lo escucho. No sé quién era el que hablaba. Bueno, si no habla que... Era, si no me equivoco, Ah. debe ser Elías. Se le habrá caído cuando estaba hablando. Bueno, me dicen que hay problemas de conectividad. A ver, aquí está. Hay problemas de conectividad en algunas zonas. Ahí está Elías, sí. Acá está, recién pueden entrar. No di ni notas ni fecha. Vuelvo a retomar para los que recién están ingresando. La fecha para entregar los trabajos, estos a trabajos atrasados, todo lo que es para ponerse al día con las actividades del aula virtual es hasta la semana que viene. Me la envían o por el WhatsApp o por el correo, me las envían hasta el viernes, bueno, si quieren tómense el fin de semana, hasta antes de las vacaciones. Se ponen al día y trabajan con estas actividades. Luego ya en la semana subiré la consigna para el segundo trabajo práctico, que se tiene nota, evaluador, que es, así como fue el peronismo, esta otra segunda etapa va a tener el otro trabajo, eso es para entregar después de las vacaciones. Yo cuando suba la consigna les voy a subir la fecha límite de presentación. Con esas notas, con las notas, con los trabajos presentados, algunos ya están al día, así que ya se tienen que despreocupar con las actividades que tienen en el aula virtual. Cierro la planilla de las actas de regularidad de Ingeniería y Sociedad y ya iniciaremos cuando corresponda redacción de informes en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Pero hasta la semana que viene tienen tiempo para presentar. Por favor, cumplan con ese tiempo, porque ya demasiado están teniendo, no digo ventaja, pero un tiempo extra a aquel que en su tiempo y forma ha hecho el trabajo de participación y de lectura de los materiales en su momento. Así que hasta la semana que viene para ponerse al día con todas las actividades, los trabajos que tenían que rehacer de la evaluación de peronismo, todo lo que hay ahí de actividades de recuperación en el aula virtual hasta la semana que viene. Y aquel que tiene 3 actividades a recuperar y recuerden, o le falta, que tiene 2 y le falta 1, hay una nueva actividad de foro que también hasta la semana que viene se puede hacer, que es la de la última intervención en la unidad número 3 sobre todo lo que tenía que ver con paradigma, con el texto de paradigma y lo que hemos trabajado la semana pasada, hasta la semana pasada. Bien, ¿listo? Con esta aclaración estaríamos, ¿no es cierto? Bueno, para cerrar un poco el tema, los voy a correr a este que me salen las caritas aquí. Bueno, para cerrar un poco el tema de integrar estos conceptos, que por qué trabajamos lo de ciencia, tecnología, sociedad, paradigma, todo esto que hemos visto en la última unidad de pensamiento científico, vamos a cerrar con lo último, que es un poco la idea de la integración de para qué le sirve a un ingeniero pensar en la ciencia, en la técnica, en la tecnología. Así que en el aula tienen 3 textos que hablan sobre esto. Pueden elegir uno para leer y hacer la actividad, pero me parece que están interesantes de pensar porque desarrollan como un perfil para pensar el ingeniero, ¿no? Así como iniciamos el ingeniero y la ingeniería. Así como iniciamos cuando empezamos Ingeniería y Sociedad con un texto de Ortega y Gasset, donde la gran frase que está en la propuesta de cátedra dice que para ser ingeniero no basta con ser ingeniero, aquí también hay que cerrar pensando que para ser ingeniero no alcanza solamente saber de las ciencias básicas o de las áreas disciplinarias y específicas, sino que es necesario consideraciones más amplias, que tienen que ver con conocimientos sociales, culturales, científicos y tecnológicos, ¿no? Un poco qué es todo lo que fue la unidad, el recorrido que hizo Ingeniería y Sociedad, intentaba mostrarles. Y en el punto específico de la relación entre tecnología y ciencia e ingeniería,
hay una frase del libro este que les decía que trabajamos todos los años y que es de Introducción a la Ingeniería y la Sociedad, que es de la UTN, es una edición de la UTN. Napoli es el autor, es un docente de una de las regionales y ha hecho este libro pensando, estructurado según las unidades que tiene el programa. Dice: el ingeniero debe comprender que sus actividades profesionales afectan a todos los elementos de nuestra cultura, que un puente o un teléfono satisfacen necesidades económicas, sociales y poseen valores estéticos y culturales, así como también elementos tecnológicos. ¿Qué quiere significar esta frase? Por ejemplo, en relación a lo que estamos hablando, la ciencia, la técnica, la sociedad y todas estas cuestiones. ¿Qué creen ustedes? ¿Están ahí o no están? Uh-huh. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Uh-huh. Sí, sí. Sí, porque en realidad tienen intervenciones hasta en la mejora de las pequeñas cosas de nuestra vida, ¿no? ¿Qué sería nuestra vida sin un teléfono y sin toda la evolución que tuvo la tecnología? Yo era de esas que cuando iniciaron los teléfonos celulares decía jamás invertiría dinero en un teléfono caro con determinadas características. Y ahora le digo que para mí el teléfono como una mini computadora es imprescindible para todo. Porque uno lo ha aprendido, se ha adaptado al uso. De algún modo la frase intenta sintetizar en esto y también es la importancia del concepto que hemos visto en la clase anterior, que es el concepto de paradigma, ¿no? Cuando decíamos que los paradigmas son como estos enmarcamientos, estas estructuras objetivas, sociales, culturales, a partir de la cual un grupo de científicos o de profesionales pueden pensar el desarrollo de su actividad, su objeto de estudio, las temáticas a abordar, y de alguna manera están fuertemente determinadas por las características de lo social, lo histórico y lo cultural. Y bueno, y la profesión de la ingeniería como área de conocimiento y como ejercicio profesional está absolutamente determinado por esto, y por eso no solamente es pensar en el vacío, el diseño de una intervención o de un producto tecnológico como el hacer un puente, elaborar un teléfono, crear algún artefacto nuevo, algún producto nuevo, que va a modificar la vida de la sociedad. Sin dudas, hay un movimiento alrededor de eso. No hemos tenido tiempo de pensarlo, pero también puede haber muchos productos tecnológicos que en su idea han sido innovadoras, pero en el uso que la sociedad le da han fracasado, ¿no? No han tenido tanto auge, no han sido tan pragmáticos, tan útiles para la transformación de la vida de la sociedad, y eso también es un aspecto a pensar en la ingeniería. No me vienen demasiadas ideas ahora de algunos fracasos, de cosas que parecían que iban a ser un boom y de repente no han tenido el éxito que las empresas han deseado, pero bueno, de algún modo, o la tecnología con la desaparición paulatina. Pienso en su momento en la evolución del teléfono, lo que significaban los BlackBerry, y ahora ya no existe, creo, el BlackBerry, ¿no? Está con otras tecnologías más de punta y avanzadas, que han modificado la estructura. En este punto, la primera... Profe, ¿sí? Un invento, le quería decir por las dudas, eran los dirigibles con hidrógeno. ¿Cuáles serían los dirigibles con hidrógeno? A ver, a mí desbullame. Para que me lo imagine, porque no sé cuál es. Y nunca se me dio por buscarlo, y bueno, ahora que lo veo, Ajá. que en 1908 se mantenía en el aire dirigibles llenos de hidrógeno, el elemento más ligero de la Tierra, una alternativa mucho más barata. Pero resulta que si estos dirigibles llegaban a chocar, iban a reventar.
Claro, ya sé que son como esos cosas que aparecen hasta en las películas fantásticas. Ya, está, ya sé. Sí, bueno, un poco de estas son algunas cuestiones que la tecnología lleva y que aquí en estos inventos, en estas innovaciones que se intentan, que también tienen que ver con los costos, son los usos sociales, ¿no? Y a veces no tienen impacto en la sociedad y no modifican y no hay mercado para el consumo y fracasan y se lo tienen que retirar o algunas cuestiones. Pero esto, vuelvo a insistir, que mucho de lo que hemos visto intenta pensar la importancia que tiene el contexto sociohistórico para pensar las innovaciones, las temáticas, y por eso es el concepto de paradigma que lo focalizamos en el área de la ciencia, pero es posible pensarlo en todo lo que tiene que ver como encuadre para el desarrollo humano, ¿no? Y en este encuadre hay muchos conceptos que ya hemos trabajado en este cuadro que está aquí, pero sería cómo poder pensar las diferencias y también como la relación que hay entre ciencia y tecnología. Y en el medio de la ciencia y la tecnología, ¿qué es lo que hay? Que faltaría aquí como la tercera columna para pensar en el vínculo. Que hay otra palabrita ahí que faltaría para pensar en el vínculo entre ciencia y tecnología. ¿La cultura puede ser, profe? La cultura lo enmarca, pero entre ciencia y tecnología hay otra cosa más que es lo que marca la unión, y es una palabra muy simple, muy concreta, y que tiene que ver con, así como el origen de la ciencia tiene que ver con la curiosidad del hombre y este deseo de conocer y de saber y de poder de alguna manera transformar el medio, comprender primero el medio que habita, social, físico, los fenómenos que los rodean, y esta palabra que falta sería, después que uno, la curiosidad es lo que lleva a la ciencia, que va con el conocimiento. Luego de la curiosidad, que uno conoce, comprende, hay otra palabra que llevaría como a la evolución de la tecnología, sería la intervención sobre ella y sería la técnica, ¿no? Estabas por decir eso, porque en ese sentido lo que nos faltaría sería la curiosidad lleva a que el hombre tenga el deseo de conocer, de comprender, que podamos racionalizar, y es el origen de casi todas las búsquedas que tiene el ser humano, ¿no? La pregunta de si hay vida en el espacio, qué sucede en el fondo del mar, o sea, todas estas preguntas de las incógnitas que intentamos responder llevan a la evolución del conocimiento. Pero después de la respuesta, cuando uno quiere intervenir para poder modificar el entorno y para poder transformar y cambiar la situación de vida, lleva al uso de alguna técnica concreta que implica una destreza manual. La primera técnica, que además moldear, por ejemplo, la piedra para hacer las puntas de las lanzas, y luego de eso aprender a cazar, eso sería ya una evolución de la técnica que lleva luego a la aparición de la tecnología como un producto que es la palanca y la rueda, ¿no? Palanquear con un palo es usar una técnica hasta que uno pueda ir evolucionando. Pero ahí es el origen, en estas palabras tan de conocer, comprender, la curiosidad, la intervención, la transformación de la realidad, es lo que origina la base de estas palabras que son como más amplias, que son qué es la ciencia, qué es la técnica, en el sentido de que la técnica es una habilidad de hacer algo, de hacer uso de algo, y hay técnicas que se van perfeccionando y depende de las disciplinas para llevar a una tecnología. Pero en estas dos grandes polos entre la ciencia y la tecnología, ahí podemos encontrar a la ingeniería. Habría que pensar las distinciones de cómo se puede entender lo que es una cosa y otra. La ciencia puede ser pensada como un producto, igual que la tecnología. Si es pensada como un producto, la ciencia sería el cuerpo de un conocimiento determinado, que es lo que vimos cuando definíamos ciencia en la unidad anterior, ¿no es cierto? Es este conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la realidad, producto de la curiosidad humana y aplicando cierto método científico.
Por ejemplo, la ciencia, esto es sacado del texto que les decía de Ingeniería y Sociedad, producto de la ciencia médica moderna. Si la tecnología es concebida como si fuera un producto, más que un cuerpo de conocimientos, la tecnología tiene que ser entendida como productos. Productos de fabricación humana. No son del orden de lo natural, sino que la tecnología es un producto humano. Son los artefactos que la humanidad construye para poder intervenir, dominar el entorno, etc. Como ejemplo aparece el celular, la computadora, el puente, bueno, todo lo que nos rodea es un producto, es una tecnología. La computadora, el pizarrón en el aula, la tiza, todo eso, el libro de texto, puede ser pensado en tecnologías sin estar relacionado con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Si lo pensamos como un campo disciplinar, sería como una disciplina concreta a este cuerpo de conocimientos, la ciencia es entendida como un campo de investigación, ¿no? Es un área, sería un paradigma determinado que encuadra un tipo de tarea y una investigación sobre algún aspecto de la naturaleza social o naturaleza natural, del orden de lo natural o experimental. Por ejemplo, la física, la sociología, la química es una ciencia. Y la tecnología como campo disciplinar sería el conjunto de conocimientos que pueden perfeccionarse para usar cierta técnica, el método para aplicar determinada técnica. En el ejemplo diría, muchas tecnologías forman un auto. Hay algo que tiene que ver del orden de lo mecánico, algo que tiene que ver del orden de la electricidad, otras cuestiones que son de la hidráulica, pero muchos aparatos, artefactos en las partes hacen el todo que tiene que ver con la constitución de una tecnología. Como una actividad humana, es una forma cultural humana la ciencia, para eso hay profesionales específicos que se forman, que son los científicos, y mientras que la ciencia es una actividad humana, la tecnología está ubicada en el lado de la práctica humana. Así como el conocer sería la curiosidad y el conocer son lo que mueven la ciencia, aquí es el hacer y la práctica, la intervención sobre la naturaleza y la transformación, es lo que mueve la tecnología. Y ahí aparecen los que son los tecnólogos. Y en esta diferencia entre... ¿Sí? Y empezó como actividad humana, yo pienso en estos movimientos que hay, como el terraplanismo, ¿puede ser? Ahí sería como un movimiento de posiciones científicas, ¿sí? Serían las posturas, el terraplanismo como actividad humana serían posicionamientos, depende del paradigma, así serían comunidades de científicos, de pensadores que tienen ideas o teorías contrapuestas, si se quiere, sobre algún fenómeno. En este caso, los terraplanistas consideran esta teoría, a diferencia de los otros que no la sostienen, pero esa sería una actividad humana, sí. Una forma de actividad cultural, humana, está más centrada en el desarrollo de un pensamiento, de un conocimiento sobre algo, ¿no? Por eso son los científicos. Teorías sobre aspectos que son teorías, son situaciones experimentales. Mientras que la tecnología no es que no necesite de teorías y de conocimientos, sino que está directamente relacionada con la intervención, como una práctica humana distintiva, de intervención concreta. Los tecnólogos, ahí en el lugar de los tecnólogos, ahí es el lugar que se le ocupa a los ingenieros, a la ingeniería, porque el tecnólogo, además de intervenir, tiene que diseñar un plan previo. Y para el plan, que esa es la distinción con el científico, tiene que tener un conocimiento del diagnóstico de algo para pensar la intervención, ¿no? Entonces, es una práctica humana, racional, distintiva, puede ser de diferentes características y de objetos, igual que cuando se distinguen las ciencias desde el objeto de estudio y la metodología.
Pero en este lugar de los tecnólogos es donde más se lo ubica, los autores lo van a ubicar más a las características que tiene la ingeniería como profesión, o el hacer del ingeniero más ubicado en este lugar del tecnólogo. Principalmente con una conducta, a ver, hay algo que tiene el tecnólogo, a diferencia a veces del tema del conocimiento, es la tecnología a veces es una actividad que es más del orden de lo procedimental, o el tema de la tecnología. Vieron que es difícil, uno aprende haciendo. Cómo se aprende ciertas cosas es haciendo, es como, ese es un conocimiento procedimental, es como cuando te quieren enseñar a manejar, ¿no? Uno quiere aprender a manejar y yo que fui a aprender de grande y con Nino, imagínense lo difícil, no sé ustedes cómo será, pero yo de grande y con Nino, lo difícil que era cuando tenía que pensar en lo que hacía, mover los pies, poner la mano, todo, mientras iba pensando en algo que es natural, que tiene que salir así casi automático. Bueno, eso O cuando te enseñan a nada, profe, y te tiran a la cuando te pileta. enseñan que Aprende te solo. tiran a aprender, no, pero cuando tenés que poner todas las cosas que uno hace, uno se le va a ver, yo ahora no estamos, pero cuando yo quiero explicar lo que es la diferencia entre un conocimiento conceptual y procedimental, sería, es difícil hacerlo porque tendrían que hacerlo, pero sería que alguien explique a otro cómo atar los cordones. Cómo se explica cómo atarse los cordones de las zapatillas, por ejemplo. ¿A alguien le ha costado aprender a hacerlo, atar el cordón de la zapatilla? Haciendo los dos moñitos, haciendo las cosas, bueno. Sí. Sí, profe, ¿Cómo le explico a otro cómo le explico a otro algo que uno lo incorpora casi procedimentalmente? O sea, no me es difícil verbalizar la explicación o dar esta instrucción porque lo tengo incorporado, ¿no? Entonces, de alguna manera el tecnólogo tiene esto, y esa es una diferencia. Si a ustedes les llegase a tocar trabajar en fábricas, en determinadas fábricas o en diferentes situaciones, a veces la cuestión más difícil es cómo explicar a otro lo que yo lo tengo tan incorporado para hacer. Lo voy a hacer como una cosa muy casera y que nada tiene que ver con esto. Pero, por ejemplo, mi papá, que era pastelero, era repostero, cocinero, de todo, él nunca pudo enseñar una receta. Hay muchas cosas que hacía mi padre que yo no la he podido aprender, no me la pudo transmitir, porque él no me podía decir cómo eran los pasos, sino que se ponía él a hacer. Y la verdad que si no me iba explicando era difícil hacer. Y uno tenía que ver cómo se amasaba, o sea, miraba. Entonces esa es la dificultad de la verbalización de lo que es procedimental. Y ese es el punto a veces más difícil, les va a tocar a ustedes cuando tengan que poner en práctica de cómo elaboran un circuito, cómo se genera determinado arreglo en el orden de los procedimientos, es la distinción entre un tecnólogo y un científico. El científico genera teorías y el tecnólogo genera prácticas concretas que se sostienen desde algún punto, desde alguna teoría, pero están ligadas más al orden de los procedimientos, ¿no? Más al orden de los pasos a seguir, de la sistematización, sería una racionalidad más práctica. Uno lo aprende y lo incorpora como una práctica que ya tiene incorporada en sí, que es difícil explicarle a otro. Bueno, a veces en explicarle a otro, a veces en redacción de informes sería el discurso instruccional. Los hago hacer cómo elaborarían una instrucción sobre algo, ¿no? Cómo prender un calefón, bueno, esas instrucciones serían el orden de los procedimentales. Uno lo aprende en el hacer. Y el otro punto para trabajar como la distinción entre qué características tiene entre ciencia, que puede ser pensado como un producto, como campo disciplinar, la última es como empresa de la sociedad. Y como empresa no es la empresa física, no es una firma empresarial determinada, no es Ledesma Sociedad Anónima, no es Ejedara, sino la empresa sería un proyecto social más amplio,
como un emprendimiento de algún objetivo de concreción, ¿no? Social, o que la sociedad está puesta para que concrete algún objetivo específico. Y en este sentido la ciencia, en esto como una apuesta social, está dedicada al estudio, a la comprensión de los fenómenos, a poder comprender el mundo natural, el mundo social, y adquiere características en función de los contextos. En este momento que el tema predominante cuando uno abre la tele, prende la tele, predominante tiene que ver con la pandemia y la búsqueda de la medicina para la solución. Bueno, empiezan a verse características en lo que es la ciencia inglesa, la ciencia en Inglaterra, las condiciones de producción científica no son las mismas que acá en Argentina, etc. Ahí estaría relacionado este concepto de empresa de la sociedad. Y la tecnología aparece más relacionado como un conjunto de conocimientos, habilidades, métodos dedicados a la investigación, y no solo a la investigación, sino a la producción de una sociedad determinada. Por ejemplo, en el área de la electrónica, no es lo mismo, ¿cuál es la principal disputa que hay en la electrónica? Alguien puso el 5G, ¿no? O las tecnologías de los celulares. Samsung con Huawei, y China con esto, bueno, serían las características que asume el abordaje de la tecnología, la práctica de la tecnología, los tecnólogos frente a los contextos de desarrollo. La verdad que China y toda la cultura oriental, por ejemplo, lo que nos deja es la gran preocupación de qué hace el sistema que forma de semejantes desarrollo tecnológico en un país y en otros que no logramos alcanzar ese tipo de producciones, ¿no? Bueno, en la década del 70 este debate 60 fue tan grande que ese fue lo que llevó a pensar cuando fue la carrera por la conquista espacial, o aparecen las primeras computadoras y empieza el auge de las tecnologías, y China va ganando espacio frente a esto. Estados Unidos empieza a pensar qué hace el sistema educativo, cómo educa a China y toda esta cultura oriental, cómo educa a los recursos humanos de su país, que hace que sean grandes pensadores y grandes innovadores, inventores de situaciones, y qué le está faltando al sistema educativo para no alcanzar esos estándares. Y ahí aparece, bueno, qué hay que saber, qué es necesario conocer, qué conocimiento le está faltando para que pueda desarrollar esas habilidades en los recursos humanos. Pero esto sería las distinciones de poder pensar qué es la ciencia, focalizada en el conocimiento conceptual básicamente, en la elaboración de teorías, y cuál es la tecnología centrada en las prácticas concretas. En el medio, entre ciencia y tecnología, aparece la técnica como determinadas maneras de hacer, pero también las técnicas se van perfeccionando desde producciones teóricas que van elaborando técnicas hoy en el mundo de hoy hay técnicas para casi todo, ¿no? Empiezan a aparecer técnica para esto, técnica para lo otro, pero sería la intervención sobre la naturaleza social o natural, y eso es una técnica. Bien, ¿preguntas ahí? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Ahí en el texto tiene otra lectura más, o sea, más contextualizada, pero básicamente es que para poder pensar la relación, porque en esta distinción entre ciencia y tecnología es donde se discute el lugar de la ingeniería, ¿sí? Y en esta relación entre ciencia y tecnología, que era lo que veíamos cuando trabajábamos el texto de peronismo, que estaba la discusión entre qué diferencia un ingeniero de las universidades nacionales con un universitario de la tecnológica. No sé si recuerdan, algunos tienen que volver a retomar ese trabajo para completarlo, pero una de las distinciones que decía era que el ingeniero de la Universidad Nacional, que no era la Universidad Tecnológica, la Universidad Obrera de sus orígenes, era un ingeniero del saber,
del saber amplio, del conocimiento, que era más para pensar en lugares ambiguos o sin tanta presencia en la práctica, mientras que el ingeniero de una tecnológica era del saber del decir, ¿no? Y este era del saber hacer, del hacer, de la intervención concreta en la realidad. Y la pregunta era si un ingeniero tenía que ser generalista o especializado. Y entre la relación entre ciencia y tecnología vuelve a aparecer si es necesario ser un generalista o un especializado. Porque una formación de un ingeniero generalista, que sabe hacer un poco de todo, sería más ligado al saber decir, a la ciencia, y un saber focalizado, especializado, estaría más ligado a la formación específica en una disciplina, una tecnología concreta, ¿no? Una especialidad concreta. Vuelve a aparecer, ahí creo que hay un texto que lo retoma, vuelve a aparecer esta distinción o esta problemática sobre la especialización o no. Ahora que se están discutiendo los diseños curriculares, siguen apareciendo la especialidad, tema de la especialidad. Pero bueno, las discusiones de los últimos tiempos en educación superior, no solo en ingeniería, sino en la carrera, apuestan, porque deberían ser la mayoría de ingenieros generalistas, saber un poco de todo, porque 4 o 5 años de formación no alcanza a cubrir determinadas cuestiones de la especialidad. Y la especificidad del trabajo, la especificidad del perfil, habría que buscarlo, esa es la discusión de la educación superior, en las formaciones posteriores, que por lo general, que no son gratuitas, son pagas, ¿no? Entonces, si uno se quisiera especializar en sistemas de control, la orientación que tiene la carrera en ingeniería para ustedes son los sistemas de control, que en 4º año, 5º año tienen unas materias control 1, control 2, pero si ustedes quisieran tener mayor especialidad en esa orientación, deberían hacer un posgrado orientado específicamente a conocer los rudimentos de esa área de conocimiento. Así que, bueno, también son cuestiones de discusión económicas, sociales, que van apareciendo. El tema de los generalistas tiene que ver con que lo pongo en discusión, por ejemplo, de la especialidad generalista. Nosotros en el caso de la educación especial, por ejemplo, que hay carreras que son especializados en ciegos, neuromotores, intelectuales, de repente uno se especializa en un área y cuando consigue trabajo tiene que atender chicos o personas, sujetos que tienen otras discapacidades que no es la especialidad que uno tuvo, pero tiene que cubrir todas las áreas. Entonces un generalista cubriría eso y la especialidad sería para casos concretos y posteriores. Bueno, en las ingenierías hay el mismo tipo de discusiones en esta relación. En ese tema aparece qué tiene que ver la ciencia con la tecnología. Entonces este es ingeniero del saber y del decir y amplio, qué tiene que ver la ciencia con la tecnología. En el diseño curricular que ustedes cursan tendría que ser qué tienen que ver todas estas materias que están cursando en 1º y 2º año, que son de las ciencias básicas, con la especialidad de ingeniería electrónica, que recién van a empezar a cursar materias de la especialidad el año que viene, en el 2º cuatrimestre, y a partir de 3º tienen todas las materias de la especialidad. Así que demoran bastante para las prácticas de laboratorio, las prácticas concretas con lo que ustedes quieren empezar a hacer ya cuando eligen la carrera, ¿no? Entonces, la ciencia, ¿en qué ayuda? Contribuye a la tecnología y le da fuente de ideas para intentar nuevas posibilidades tecnológicas. O sea, lo que genera la ciencia son el descubrimiento de áreas de conocimiento de interés. Vuelvo a un área que hasta hace 20 años era muy nueva. Yo en ese momento estaba estudiando en Córdoba y mi primo estudiaba ingeniería electrónica en la UTN de Córdoba.
mi prima odontología y yo estaba en ciencia de la educación, vivíamos los tres ahí. Y la tesis de mi primo, me acuerdo que en odontología tenía que hacer los microcabezales para hacer las prácticas, y bueno, salía carísimo en ese momento las cosas, entonces mi primo le generó los cabezales, o sea, le inventó uno más barato con esto, y ahí empezó a introducir el concepto de la electromedicina, que aparecía a discutirse el tema de todos los aparatos eléctricos, el mantenimiento de los aparatos eléctricos de medicina, la generación de productos tecnológicos directamente para la medicina, y esa sería un área de investigación que estaba en ese momento como en auge para pensar un área de interés de la tecnología, ¿no? La electromedicina como un nuevo campo donde la ciencia empezó a hacer investigaciones, pensando la importancia del mantenimiento de determinadas cuestiones, entonces le ofrece nuevas posibilidades tecnológicas. Acá para los que están acá hay carrera de odontología, no sé cómo está, pero les digo que era un gran negocio para los que estudiaban ingeniería electrónica, la opción de armarles los cabezales para los tornos que hicieran, más barato que las casas de venta de odontología en ese momento, como una opción de trabajo. La otra relación que le hace la ciencia le da herramientas y técnicas que le permiten pensar en diseño de ingenierías más eficientes. Entre las herramientas y técnicas que la ciencia aporta para el trabajo de la ingeniería, los van a poder vislumbrar ustedes cuando tengan que trabajar su tesis final, su trabajo final, donde para poder pensar cuál va a ser el producto tecnológico, cuál va a ser el producto que van a realizar, primero tienen que hacer como un análisis previo de una situación contextual, un diagnóstico de las características del lugar en donde van a aplicar eso, de las condiciones, y de alguna manera es lo que las herramientas de la ciencia puede ofrecer cuando habla de las técnicas de recolección de datos, de los elementos de observación de lo empírico, etcétera, ¿sí? Pero la ciencia ayuda a tener una mirada sobre la realidad distinta de la técnica. Antes de intervenir hay que pensar, para el diseño hay que tomar datos y analizar esos datos. Posterior al diseño y la implementación, también se puede pensar en los impactos de la tecnología. Hay que repensar las consecuencias que podría tener la aplicación de determinada tecnología o condición de tecnología en este lugar de la sociedad. Por ejemplo, sería un análisis etnográfico, dirían, pero hay una historia cuando estudiamos etnografía, que es el estudio desde una mirada de extranjero que uno tiene que hacer en una situación. Hay lugares en donde no hay agua potable, ¿no es cierto? Hay pueblitos donde y llega alguien de la empresa de agua de un pueblo cercano y ve que en un paraje no había agua y las mujeres tenían que caminar muchas horas hasta el río más cercano para traer agua. Entonces lo que deciden como primera inversión en ese lugar, este señor que era nuevo en el área de energía, allá en Jujuy, es poner una canilla comunitaria. Así que hace el trabajo, no tenían agua corriente en cada casa, pero sí en la canilla, en el pueblo, en el lugar principal del paraje. ¿Y qué hace la gente? Creía que iba a ser muy bien recibido y todo. ¿Y qué hace la gente? Rompió a patadas la canilla. Y cuando él empieza a averiguar por qué, una de las grandes respuestas que le da una de las mujeres más viejas del paraje fue de que al poner la canilla, las mujeres no tenían excusa de irse de sus casas y caminar unas horas hasta el lugar que iban todas juntas a buscar el agua y dejar por un rato las tareas domésticas. Y eso un poco es lo que hay que aprender a mirar para pensar en los impactos o las consecuencias que puede tener la introducción de alguna tecnología o de alguna cosa nueva en un contexto social determinado, ¿no? Y luego la tecnología también sirve a la ciencia porque le permite verificar las hipótesis, a veces a partir del método experimental, como la teoría es solo teoría hasta que lo podemos experimentar, la tecnología, la experiencia logra poder concretar este lugar de la experimentación.
y a veces ahí, a partir de la experimentación, aparecen para la ciencia problemas que desde la teoría no están contemplados, otras áreas de interés, entonces es un proceso de retroalimentación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Siguen estando? Ahí está, ahí, como dice Maximiliano, sale una tecnología nueva y la gente no lo quiere porque creen que los van a dejar sin trabajo, hay resistencia. El año pasado hubo en uno de los trabajos que hicimos, como un proyectito de investigación, fue la producción de redacción de informe. Uno de los grupos trabajó justamente ese punto, ¿no? El tema de la automatización en las empresas. Que cada vez, la verdad que, no sé, ahora el mundo empresarial, ¿qué va a pasar con el mundo de la industria y el trabajo luego de esto? Pero un gran desafío fue este tema de la automatización en las empresas y esta situación en donde a veces necesitabas 10 operarios para hacer determinadas tareas, hoy hay una máquina que con solo uno que pulse el botón y controle más o menos que todo funcione, te reduce los costos, o la resistencia a la incorporación de la tecnología. No nos vamos al trabajo, pero qué sé yo, el uso de los celulares, ¿no? La facilidad para la gente más grande de tener un teléfono que pueda acompañarlo por si se cae, por situaciones, nosotros que teníamos mi papá que vivía solo en su momento, a enseñarle a usar el celular y que anduviera con eso y se resistía, era para nosotros como una cosa de alivio que nos daba saber que ante cualquier cosa podía llamarnos, pero esa es la resistencia también que tiene por ahí al uso de la tecnología. La tecnología es producto del conocimiento tecnológico y de otros factores que tienen que ver con los contextos, con las economías, con aspectos políticos. Aquí, así como cuando pensamos en conocimiento, también hay presencia de situaciones de poder, ¿no? Piensen que hay lugares en donde es mejor que nos llegue determinada tecnología porque puede quitarnos o el trabajo o puede quitarnos determinadas consideraciones que éramos las que hacíamos nosotros cuando atentamos determinada tarea. Y ahí aparece como una definición de que el conocimiento tecnológico está formado por un conocimiento codificado y un conocimiento tácito. Lo codificado sería lo científico, o sea, detrás de un conocimiento tecnológico hay alguna base de alguna cuestión científica, hay alguna teoría de la ciencia, hay algún conocimiento especializado que hay que tener, pero también lo tácito es a veces algo que no sabemos dónde viene, pero es el saber hacer, ¿no? Es esto que decíamos, como el saber hacer, uno lo puede ir aprendiendo. Y en esta relación entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento lo tácito y lo codificado, hay áreas de la tecnología que son mucho más cercanas entre ciencia y tecnología que otras. Por ejemplo, la biotecnología, la relación, la combinación entre ciencia y conocimiento del saber hacer es mucho más cercana, es particular. Yo no entiendo poco de la biotecnología, porque hay que tener un dominio científico y del saber específico que va a derivar en una aplicación técnica. Pero, por ejemplo, entre el área de la ingeniería mecánica, a lo mejor uno puede saber hacer determinados arreglos, no hablo por mí porque la verdad que no lo sé, pero puede saber determinadas cuestiones prácticas que luego le pone el nombre científico cuando aprende la ciencia, pero en sería que hay grados disímiles de avance, depende del área de conocimiento y de interés entre ciencia y tecnología. Y luego, ¿dónde aparece la ingeniería? Si es ciencia o es tecnología, definición de la OCDE sería de que la ingeniería se incluye dentro de la rama de lo que son las ciencias de la transferencia. Por eso, cuando la UTN, vuelvo a la unidad número 1, cuando les hablábamos de la investigación, y la investigación es una relación muy estrecha en la universidad, entre conocimiento científico y desarrollo tecnológico, desarrollo industrial de un país, acá la ciencia de la transferencia serían
actividades destinadas a resolver problemas que surjan de actividades sociales y económicas. Está fuertemente centrada en un desarrollo productivo de un país, en la posibilidad de pensar intervenciones para la mejora de las actividades sociales, económicas, productivas, y es un lugar, dirían que las ciencias de la ingeniería, las ciencias de la transferencia son un lugar de articulación entre la ciencia pura, la física, por ejemplo, y para qué sirve la física en determinada cuestión de la industria. Lo pienso en Colortex, que trabajé en un tiempo, que me decía para qué servía la química, ¿no? En ese momento necesitaban un ingeniero químico. Porque decían que, por ejemplo, para hacer la paleta de colores necesitaban saber los componentes, las fórmulas, la experimentación, y la gente de la práctica había conocimiento que no lo podía resolver. Entonces necesitaban un tecnólogo, un especialista en el área, y ahí está la articulación entre ciencia pura, la química, y la industria como una necesidad de desarrollo específico y puntual. Así que en esta instancia como última de articulación va apareciendo de alguna manera, emerge el lugar de la ingeniería como un espacio de articulación, ¿no? Y definida como ciencia de la transferencia. No es una ciencia teórica y es una ciencia puramente práctica, sino que es una ciencia articuladora entre la teoría y la práctica. Bien. ¿Alguna idea al respecto de esto? Ya se me durmieron todos. Bueno. Seguimos acá, profe, pero no siguen sabemos. Acá. Bueno, escuchen. En esta idea, por este lado van los últimos textos, ¿sí? Vengo pensando la consigna de esta última parte, y seguramente vos como que te perdiste un toque, perfecto. En esto de la perdición iba a decir, pero en esto de que te perdiste, en realidad sería en este esquema de articulación. Cuando se piensa qué es la ingeniería, de esta relación entre ciencia y tecnología, va a decir que la ingeniería es un ámbito de diálogo, de articulación entre ambas, porque es una ciencia práctica, es una actividad altamente práctica, que lo diferencia, pero previo a la práctica la ingeniería tiene un diseño, que también hay algo de pensamiento puesto ahí, que es una actividad intelectual. Y también se nutre de conocimientos científicos y de aportes de la ciencia para poder pensar estas intervenciones. En esto de la transferencia, creo que ahí es la riqueza de la conceptualización que da este texto, diciendo que cualquier rama de la ingeniería, la electrónica, la civil, la química, bueno, todas las industrial, todos los derivados que tenemos de la ingeniería, se ubican dentro de lo que son las ciencias de la transferencia. Y en estas ciencias de la transferencia, yo mañana les voy a mostrar el otro cuadro que las distingue como por áreas de interés. En las ciencias de la transferencia, el principal objetivo que tienen estas ciencias tienen que ver con poder resolver actividades, buscar respuestas o soluciones a problemas que surgen de actividades sociales y económicas. Por ejemplo, una actividad que resuelve la ingeniería civil sería el problema de las comunicaciones, de la movilidad y las comunicaciones. Por eso diseña, rompe puentes, arma puentes, puede generar un camino en medio de una montaña, pero ahí soluciona un problema y transfiere conocimientos que son del orden de lo científico a resolución de situaciones concretas. Y así se puede pensar en cada una de las áreas este tema de la resolución. Y por ahí, y en ese sentido de la articulación, lo que más va a llamar, y por eso
nuestra facultad, que se focaliza del área de la tecnología y visualiza al ingeniero como un tecnólogo, va a decir que no somos ciencias puras, no somos puro conocimiento teórico, sino que estamos siempre, la ciencia que uno adquiere mientras vas aprendiendo el lenguaje de la ciencia, está en diálogo con las problemáticas que tiene la industria y el desarrollo productivo de un país. Y ahí es el área en donde se focaliza la intervención de un ingeniero, ¿no? En este diálogo entre lo que es ciencia y lo que es tecnología. Pero básicamente en poder transferir conocimientos a áreas de interés. En nuestra regional, desde este punto de vista, cuando uno piensa en investigación, que el concepto de investigación siempre está ligado a la producción de un conocimiento nuevo, no se llama solo investigación científica, sino transferencia de conocimientos, porque no hay una buena investigación para nuestra universidad, desde el paradigma de la tecnología, no queda solo en la elaboración de teorías, sino puede generar, diseñar estrategias y productos de intervención que mejoran la vida de todos, ¿no? Entonces, para nosotros la investigación no solamente es producción de conocimientos, sino transferencia de saberes, es producción, es este lugar de la articulación. Los textos que tienen en la última unidad, dos generan un poco hablan sobre esta relación entre ciencia, tecnología e ingeniería desde este enfoque, y uno trabaja el modelo, como diciendo en la historia, así como aparecen los paradigmas, aparecieron determinadas maneras de hacer esta articulación. Hoy fuertemente la articulación está centrada en áreas de interés de desarrollo industrial, que enmarcan por dónde tienen que ir las producciones o los diálogos entre ciencia y tecnología. A lo mejor yo retomé contenidos de la unidad número 1, porque les decía de que cuando ya surge la universidad tecnológica, ya surge este dilema de qué características debía asumir la ingeniería que se enseñaría en esa universidad, y era esta. Era si separaba una formación centrada en el conocimiento meramente de la ciencia pura, del conocimiento científico, de la teoría, o era una formación centrada en las necesidades de la industria, en las necesidades particulares y singulares de las áreas concretas, que sería un poco la especificidad, ¿no? Por eso retomé algunos puntos que ya se discuten desde la década del 40 y hoy siguen en pugna aquí. Así que esto es solamente como para cuando tengan los textos puedan comprender la relación. Mañana ya vamos a cerrar con algunas cuestiones como concretitas, como para que tengan una definición, y seguramente el trabajo que tengan que hacer va a ir para reflexionar un poco en esta articulación, ¿no? A partir de la lectura de uno de los textos, ¿sí? Así que, bueno, esa fue, obvio que por ahí es mucho teórico, pero es para ubicarlos a ustedes al momento de leer los textos. Así que bueno, cualquier cosa cuando vuelvan a revisar, aunque estemos no en sincronía de la clase, estemos asincrónicos en la presencialidad y necesiten algún asesoramiento en la lectura, me mandan un mensaje y lo contestamos. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta? Mañana vamos a seguir con esto de la ciencia de la transferencia y las áreas para pensar en qué rama estaríamos nosotros los de la electrónica. Y terminaríamos un poco de pensar el perfil del ingeniero electrónico y algunas cuestiones en donde, qué sucede hoy, ¿no? Sobre esta relación ciencia-técnica. Y ya la semana que viene tienen vacaciones, al menos con ingeniería y sociedad, creo que con todas. ¿O no? Sí, profe, con todo. Bueno, ya las últimas horas. Así que bueno, nos vemos mañana.
vuelvan a mirar, pónganse al día para que mañana sería la última oportunidad del Zoom que nos daría para las respuestas a todo lo que tenga que ver con trabajos, presentaciones, con ubicación de los textos. Vean, hagan una miradita para ver si se entienden, si están claros para la lectura, si creen que lo van a poder leer cuando tengan que hacer la actividad. Repasen para cualquier pregunta y bueno, retomamos mañana cualquier cosa, ¿sí? Cuídense. Bien, profe. Nos vemos. Estamos en contacto. Hasta mañana. Chao. Chao, profe. Chao, profe. No, hasta mañana. Chao, hasta mañana.